Hola, ¿qué tal? Muy buen día, estimado socio de Centro Cambiario Grupo Global Transfer. Bienvenido a este primer curso en materia de PLD y FT en el desarrollo de este programa de capacitación 2022. No es el primer curso que vamos a tener aquí con ustedes. Espero que pues el contenido, la información que veamos en esta primera capacitación, bueno, pues sea de interés para ustedes y sobre todo, bueno, que tengan los conocimientos necesarios, ¿no? Como alta dirección para poder conducir al centro cambiario en el cumplimiento y sobre todo en la prevención, ¿no? De estos delitos, tanto de lavado de dinero como financiamiento al terrorismo. Quizás vamos a ver temas muy similares, muy parecidos a los que tomamos en capacitaciones anteriores, pero bueno, pues es de suma importancia que los estemos recordando y sobre todo que nos estemos actualizando en la materia. En este caso, ¿qué contenido traemos en este curso? Bueno, vamos a ver aspectos generales de lo que es el lavado de dinero, también del delito de financiamiento al terrorismo. Vamos a mencionar de manera general las obligaciones que tenemos en materia de prevención dentro de la entidad, dentro del centro. También vamos a hablar un poquito de los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de riesgos con este rediseño que tuvimos en 2021. Implementamos con los datos desde el momento que iniciamos operaciones, ¿no? Que fue en julio del año pasado hasta diciembre, a 31 de diciembre de ese mismo año, ¿no? Y vamos a ver las estructuras internas, qué tan importante es contar con un comité de comunicación y control en caso de que sí estemos obligados a ello y contar con la figura de oficial de cumplimiento también. Para terminar con las nuevas tendencias, amenazas, tipologías que han salido publicadas por la autoridad para que nos ayuden a nosotros como entidad financiera, como centro cambiario, a mitigar estos riesgos a los que estamos expuestos en la comisión de estos delitos. Muy bien, vamos a iniciar. Iniciamos primeramente con lo que es el lavado de dinero. Y bueno, ¿qué es el lavado de dinero? Es aquel proceso, porque es un proceso que lleva varias etapas, a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales. ¿Y cuáles son estas actividades ilegales? Bueno, cualquiera que genere recurso y que sean en contra de la ley, ¿no? Todos aquellos delitos que generen de alguna manera un recurso. El objetivo de esta operación o de este proceso consiste en hacer que esos fondos o activos obtenidos a través de estas actividades ilícitas aparezcan como el fruto legítimo de actividades normales, legales, y que circulen sin problema en el sistema financiero o incluso también en la economía formal. Entonces, esa es la intención que tiene el lavador, ¿no? Disfrazar el origen de esos recursos, aparentar que ese origen es un origen lícito cuando no es así, ¿no? Está ocultando el verdadero origen. Entonces, para llegar a esto, bueno, se requieren de una serie de procedimientos que no se agotan con uno solo, ¿no? Entonces, por eso es un proceso el delito del lavado de dinero. El lavado de dinero tiene efectos terribles sobre los países. ¿Por qué? Porque evita la detección de actividades criminales, porque las está escondiendo, sobre todo al esconder el origen de estos recursos, pues también estamos escondiendo la actividad que los generó, en este caso la actividad ilegal. Provee nuevos recursos a las actividades delictivas también, es decir, este dinero les permite estarse financiando, ¿no? Su logística, sus actividades y su modus operandi, ¿no? Distorsiona los mercados financieros también, los desestabiliza, destruye la actividad económica real generando un capitalismo virtual. Entonces, realmente las consecuencias que trae el lavado de dinero son muy serias, ¿no? Y son muy grandes y pueden perjudicar mucho a un país incluso a nivel internacional también, ¿no? ¿Dónde se tipifica el lavado de dinero? Es decir, ¿dónde se describe el tipo penal? En nuestro país lo tenemos en el Código Penal Federal, es un delito federal, está tipificado como un delito federal y se conoce con el nombre de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, cuando estamos hablando de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, nos estamos refiriendo al mismo delito, ¿no? Entonces lo tenemos consagrado en ese cuerpo normativo, específicamente en el artículo 400 bis de dicho código. ¿Cuáles son las sanciones que trae el delito de lavado de dinero? Bueno, van de 5 a 15 años de prisión y una multa que va de 1000 hasta 5000 unidades de medición y actualización UMAS, ¿no? Entonces, estas penas o este tipo de delitos tienen agravantes, por ejemplo, si nosotros como parte del sistema financiero estamos involucrados en alguna de estas operaciones, bueno, la pena se puede incrementar desde un tercio hasta la mitad. Entonces, en vez de tener nosotros como pena máxima 15 años de prisión, podríamos tener hasta 7.5 años más de esa prisión, ¿no? Entonces, a esos 15 hay que sumarle 7.5, si será la pena máxima que podríamos tener algunos de nosotros si estamos involucrados en alguno de estos procesos delictivos, ¿no? De estos delitos.
Muy bien. ¿Cuáles son estas etapas del lavado de dinero, ¿no? Como proceso como tal. Bueno, para identificar exitosamente las actividades que dan origen a los recursos de procedencia ilícita susceptibles de ser lavados a través de nosotros como parte del sistema financiero, es importante entender cómo ocurre este proceso de lavado de dinero, ¿no? Y en qué consiste cada una de esas etapas. El dinero derivado de actividades ilícitas es lavado a través de una serie de complejas o una serie compleja de transacciones. Este, las cuales incluyen estas tres etapas, ¿no? Primero, la colocación, es decir, el lavador o el criminal dispone ya de ese recurso en efectivo y necesita introducirlo al sistema financiero para que empiece este proceso de lavado. Entonces, a esa etapa de introducción del recurso se le conoce como colocación. Entonces, es la disposición física del dinero en efectivo proveniente de actividades delictivas, como pueden ser el secuestro, el narcotráfico, son los más comunes, ¿no? También la corrupción, la trata de personas, etcétera, ¿no? El robo, durante esta fase de colocación, el lavador introduce sus fondos ilegales en el sistema financiero y en otros negocios también. No solamente usan el sistema, sino también usan a la economía formal, ¿no? Y estos recursos pueden ser tanto nacionales como internacionales. Y la introducción puede hacerse ya sea en territorio nacional o incluso también en el extranjero. Muy bien. Entonces, ¿qué transacciones puede llevar esta etapa? Bueno, dividir grandes sumas de dinero en efectivo en sumas más pequeñas y depositarlas directamente en una cuenta bancaria. ¿Por qué se divide este dinero? Bueno, para no llamar la atención, ¿no? Entonces, tenemos a lo mejor 20 millones de pesos, sucios y abrimos cuentas de 500,000 cada una, ¿no? Precisamente, a veces también esto lo hace el lavador porque ya conoce ciertos reportes que nosotros manejamos dentro del sistema y pues quieren evadir esos reportes. Entonces utilizan el método del pitufeo también, ¿no? Para dividir estas grandes sumas de dinero y empezar a colocarlas en el sistema financiero. Entonces, esta es la primera etapa que tenemos, ¿no? La etapa de colocación. Muy bien. La segunda etapa se le conoce como estratificación y esta yo creo que es la etapa más importante del lavado de dinero porque eh, las transacciones que se hacen en esta etapa son tan complejas que realmente lo complejo de ello sirve para dificultar el llegar al origen del recurso, ¿no? Llegar a ese origen ilícito del recurso. Entonces, consiste en la separación de fondos ilícitos de su fuente mediante una serie de transacciones financieras sofisticadas cuyo fin es dibujar la transacción original, o sea, que realmente le perdamos a esa primera transacción, ¿no? Al inicio, a la introducción de estos recursos. Esta etapa supone la conversión de los fondos procedentes de actividades ilícitas a otra forma y que las transacciones financieras sean complejas para disimular el rastro documentado, la fuente y la propiedad de los fondos, ¿no? Entonces vamos a cambiar a lo mejor de tipo de moneda, vamos a hacer transacciones tanto nacionales como internacionales, por ejemplo, transferencias de fondos, comprar bienes muebles o inmuebles, eh, revenderlos, etcétera, ¿no? O sea, todas estas serie compleja de actividades que nos van a dificultar el llegar a este origen ilícito, ¿no? Entonces, esta fase conlleva transacciones como transferencias bancarias de una cuenta a otra, a veces entre distintas instituciones bancarias o también entre distintos países, conversión de efectivo depositado a instrumentos monetarios, por ejemplo, cheques de viajero, y la inversión en bienes raíces y negocios legítimos, ¿no? Entonces, esta es la etapa de estratificación. Ya colocamos el dinero, ya hicimos toda esta serie de etapas, entonces ahora sí ya viene la tercera etapa que se conoce como integración. Esto quiere decir de que ya aparentemente el dinero que yo ya lavé, ya puedo de alguna manera sustentar que viene de una actividad lícita, entonces lo puedo reinsertar, no puedo reutilizar ese dinero sin ningún problema y sin que me cuestionen, ¿no? O si me cuestiona la autoridad, bueno, yo ya tengo una aparente justificación de ese recurso. Entonces, esa es la finalidad del lavado de activos, ¿no? Del lavado de dinero. Entonces, esta etapa es dar apariencia legítima a esa riqueza que ya sabemos que es ilícita mediante el reingreso en la economía con transacciones comerciales o personales que aparentan ser normales, ¿no? Que ya no, de alguna manera ya no están eh, dibujando una transacción ilegal. Esta fase conlleva la colocación de los fondos lavados de vuelta en la economía nacional. ¿Para qué? Para crear una percepción de legitimidad, ¿no? Para de alguna manera ya tener un sustento de el origen de ese recurso, ¿va? Muy bien.
Entonces, estos son los aspectos generales del lavado de dinero, ¿no? Ya vimos que es un proceso cíclico. ¿Por qué? Porque el dinero vuelve al dueño, ¿no? Al lavador. Y, y la finalidad que tiene, bueno, pues aparentar que ese dinero es legítimo y ocultar la verdadera naturaleza del recurso, ¿va? Muy bien, entramos al siguiente delito, que es el financiamiento al terrorismo, que también es parte de este régimen preventivo que tenemos nosotros como parte del sistema financiero. Y bueno, pues aquí nos referimos a terrorismo como a los actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos que produzcan que una alarma, un temor o terror en la población o en grupo o sector de ella, ¿no? ¿Para qué? Para atentar contra la seguridad nacional o incluso para presionar a la autoridad a que tome una determinación. Esto es lo que es terrorismo. Nosotros como centro cambiario debemos de vigilar y debemos de prevenir el financiamiento al terrorismo, ¿no? No tanto el terrorismo, sino el financiamiento a este delito. Entonces, el financiamiento al terrorismo consiste en la aportación o recaudación de fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza. Aquí no nos importa tanto de dónde vienen, sino nos importa cuál es la finalidad que se le va a dar a este recurso. Muy bien. Entonces, que ya sea directo o indirectamente, con conocimiento de que serán utilizados, a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte en apoyo de personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas, ya sea en territorio nacional o incluso también en el extranjero, ¿no? Entonces, en eso consiste la financiación, ¿no? En aportar estos recursos donde nosotros sepamos que van destinados precisamente para estos actos terroristas, ¿no? Para apoyar a una organización terrorista o para apoyar un acto terrorista. Muy bien, entonces este delito lo tenemos también tipificado, tenemos la descripción del tipo penal en el Código Penal Federal, porque es un delito federal, y lo tenemos exactamente en el artículo 139.4. ¿Qué sanciones tiene este delito? Bueno, van en la pena privativa de la libertad desde 15 a 40 años de prisión y multa económica de 400 a 1.200 UMAS. Entonces, bueno, pues estas son las sanciones. Y saber diferenciar en las sanciones de lavado de dinero con las sanciones de financiamiento del terrorismo. Allá va de 5 a 15 años de prisión y de 1.000 a 5.000 UMAS de multa. Y aquí va de 15 a 40 años de prisión, es mayor la pena privativa de la libertad, y de 400 a 1.200 UMAS, ¿no? Como multa, como sanción económica. Muy bien, en el financiamiento del terrorismo también podríamos hablar de etapas, también es un proceso, nada más que este es un proceso lineal, ¿no? Porque el recurso puede salir de una organización y puede estar destinada a otra organización o a otro objetivo, y no necesariamente ese dinero regresa, ¿no? Porque solamente va dirigido a cumplir con el objetivo que ya se tiene trazado para ello, ¿no? Entonces, la primera etapa es la recaudación, que aquí en este primer paso se buscan las fuentes de financiamiento por parte de estas organizaciones terroristas, para después, en esta fase intermedia, se busca poner ese dinero ya recaudado a disposición de esta organización terrorista, ¿no? ¿Para qué? Para que simplemente quede para ser utilizado para lo cual fue recaudado. Entonces, esa es la tercera etapa, la utilización. Aquí ya los fondos recaudados, transferidos y acumulados son utilizados básicamente para la financiación de la logística estructural de la organización o la logística operativa en materia de planeación y ejecución de actos terroristas, ¿vale? Entonces, ya tengo el recurso, ya lo voy a destinar para lo que se recaudó y se dispuso, ¿va? Muy bien, entonces estas son las tres etapas que podemos señalar en este delito de financiamiento al terrorismo. Muy bien, hasta aquí terminamos el tema de lavado de dinero y financiamiento. Como les comentaba, bueno, son aspectos muy generales, pero también son aspectos que es importante que ustedes los conozcan. Ahora sí, vamos a entrar al régimen preventivo y vamos a ver las obligaciones mínimas que nosotros tenemos en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estas obligaciones vienen contenidas en nuestra legislación, en este caso en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en las disposiciones de carácter general que derivan del 95 bis de esta ley, y ya lo tenemos más aterrizado en nuestro manual de cumplimiento. Entonces, ¿cuáles son estas obligaciones? Empezamos primero con la política de identificación de nuestros usuarios. Nosotros tenemos la obligación de identificar a nuestros usuarios dependiendo de las operaciones que estén realizando. Entonces, de esta manera generamos umbrales de operación, y estos umbrales nos van a señalar cuáles son los requisitos de identificación que debemos utilizar. Muy bien, estos umbrales van
a partir de los $1000, o sea, todas las operaciones que sean de $1000 hacia arriba, ya estamos obligados a identificar quién es ese usuario que está realizando esa operación. Las de $999 hacia abajo, esas no hay necesidad de registrarse a nombre de un usuario, simplemente se llevan a cabo al público en general. Entonces, en estas operaciones que van de 1000 a 3000 dólares, o su equivalente en otra divisa. Aquí solamente estamos obligados a recabar ciertos datos del usuario y recabarlos y conservarlos ahí en nuestros sistemas automatizados, y esos datos deben de provenir de una identificación oficial, ¿no? Y que esté vigente además también. El segundo umbral son todas aquellas operaciones que sean de $3000 hasta $5000 o su equivalente en alguna otra divisa. Aquí, aparte de los datos que ya recabamos, los que nos señalan en el primer umbral, tenemos que sacarle una copia a la identificación oficial de donde obtuvimos esos datos. Y el tercer umbral son aquellas operaciones que sean iguales o superiores a $5000 o su equivalente en cualquier otra divisa hasta los $10000, porque recuerden que como centro cambiario solamente podemos operar con un usuario en un solo día hasta $10000. No se puede superar ese monto, ¿va? Entonces, todas esas operaciones superiores a 5000 ya tenemos que generar un expediente completo de nuestro usuario con todos los datos y con todas las características que se señalan ahí mismo en las disposiciones de carácter general. Va muy bien, entonces esos son los tres umbrales de identificación. Y esa es la política de identificación del usuario, ¿no? Que debemos de armar un expediente con ciertos datos y ciertos documentos también de nuestros usuarios. Muy bien, después hablamos de la política de conocimiento de los usuarios, que dice que en la medida de lo posible, el operador de ventanillas, o en este caso, pues el cajero, deberá mantener una relación estrecha con los usuarios que permita lograr un conocimiento de sus actividades, sobre todo sus actividades económicas y rasgos de su operativa también, ¿no? Permitiéndole así detectar oportunamente cualquier anomalía. Entonces, en este caso, sí es importante que el cajero tenga un feeling para detectar estas situaciones anormales en los usuarios y sobre todo, pues, verificar que realmente hay una congruencia entre los montos que está operando con su actividad, ¿no? Realmente a lo que se dedica el usuario. Entonces, esta política de conocimiento del cliente, ¿qué implica? Bueno, implica contar con una adecuada política que permita determinar un marco de comportamiento normal del usuario que servirá de referencia para detectar aquello que se considera normal o que se considere inusual. Entonces, al aplicar esa política nos va a detectar qué sí puede hacer el usuario y qué es lo normal que haga el usuario, ¿no? Para si opera de manera diferente, entonces ya se considera o se puede considerar como inusual o anormal y se tendrá que investigar, ¿va? Muy bien. Entonces, también el conocimiento del usuario implica saber más de su comportamiento transaccional, por ejemplo, dónde trabaja, si sigue viviendo en el mismo domicilio que nos está manifestando, la procedencia y destino de sus recursos con los que va a realizar las operaciones con nosotros como centro cambiario y si también es una persona políticamente expuesta, ¿no? Y además también el grado de riesgo al cual debo ubicarse, ¿no? Para saber qué medidas yo voy a tomar con ese usuario y si voy a tomar medidas normales, las que se toman para cualquier otro usuario, o incluso debo de tomar medidas reforzadas, a lo mejor solicitarle más documentación, indagar un poquito más en el origen y destino de los recursos, o solicitar mayor documentación también, ¿no? Esas son las medidas reforzadas. Y por último, bueno, pues conocer al usuario nos permitirá estudiar si su transaccionalidad es acorde a su perfil, porque pues estamos obligados a formar un perfil transaccional para cada uno de los usuarios, además de darnos herramientas para calificar su riesgo, ¿no? Y en base, como les comentaba, a ese grado de riesgo, bueno, pues aplicar medidas más intensificadas, ¿no? Muy bien. La siguiente obligación son los reportes, ¿no? Como centro cambiario, ustedes saben que tenemos obligación de generar reportes en cierto periodo y notificarlos a la autoridad correspondiente, ¿no? Entonces, el primero de ellos es el reporte de operaciones relevantes. ¿Y qué es una operación relevante? Bueno, pues aquella operación que se realiza con billetes y monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos de América, ¿no? Perdón, en Estados Unidos mexicanos o en cualquier otro país, los cheques de viajero también y las monedas acuñadas en platino, oro y plata, que siempre y cuando sea en una sola exhibición y por un monto igual o superior al equivalente de moneda nacional a los $5000 de los Estados Unidos de América. Entonces, cualquier usuario que llegue a realizar una operación de $5000 hacia arriba en efectivo, en una sola exhibición, ya se configura
o se debe de configurar como una operación relevante y nosotros estamos obligados automáticamente a reportar este tipo de operaciones, ¿no? Sin necesidad de hacer una investigación, sin necesidad de hacer una dictaminación, directamente reportamos este tipo de operaciones. Se reportan dentro de de los últimos 10 días hábiles de los meses de enero, abril, octubre, julio y octubre, ¿no? Cada cierre de trimestre en el año tenemos los últimos 10 días hábiles del siguiente mes al que cierra el trimestre para hacer estos reportes, ¿va? Y cuando no se hayan realizado este tipo de operaciones, se debe emitir un reporte en ceros, le conocemos como un reporte en ceros, únicamente con los datos del centro cambiario. Entonces, estamos obligados siempre a reportar, ya sea con operaciones o en ceros incluso. Pero estos reportes cada trimestre se tienen que hacer, ¿va? Muy bien, entramos a lo que son las estructuras internas. Estas estructuras, ¿quiénes son? Bueno, pues es el Comité de Comunicación y Control, es el oficial de cumplimiento. Entonces, las disposiciones nos establecen que las entidades que cuenten con una plantilla o personal que sea superior a 25 empleados, ya sea que trabajen de manera directa o indirecta, ya están obligados a contar con un comité de comunicación y control. Este comité sesiona de forma mensual y tiene por objetivo coadyuvar a las acciones o los trabajos que realiza el oficial de cumplimiento y pues también hace o refuerza las decisiones del oficial, ¿no? De alguna manera autoriza todo lo que el oficial está ejecutando, ¿no? Y supervisa y vigila realmente pues, que se ejecute como se deba ejecutar en apego a las mismas disposiciones de carácter general. Independientemente del comité, pues sigue existiendo la obligación de contar con un oficial de cumplimiento, y pues este oficial es obligatorio, ¿no? No estamos obligados a contar con un comité si no tenemos los 25 empleados, por ejemplo, pero sí estamos obligados a contar con un oficial de cumplimiento, ¿no? Que precisamente mitigue pues todos estos riesgos y ayude a llevar a la entidad pues al sano cumplimiento en la normativa. Y por caso fortuito se puede nombrar un oficial de cumplimiento interino hasta por 90 días durante un año calendario. Son 90 días naturales. Entonces, si por ejemplo el oficial de cumplimiento se va, renuncia o se le revoca de su cargo o cualquier otra causa por la cual ya no pueda seguir con el encargo, bueno, pues se puede nombrar a un interino. El interino puede ser cualquier miembro de la entidad y solamente puede durar hasta 90 días naturales en ese cargo, ¿no? Entonces tenemos esos 90 días para buscarnos otro oficial y ahora sí, nombrarlo de manera normal, ¿va? Muy bien. La siguiente obligación es la capacitación y difusión, si por eso estamos aquí presentes en esta capacitación. Entonces, nosotros como sujetos supervisados o como entidades financieras o centros cambiarios tenemos la obligación de desarrollar programas de capacitación y difusión en los que se deben de contemplar por lo menos los siguientes puntos, ¿no? Primero, la impartición de cursos en materia de prevención del lavado y financiamiento del terrorismo al menos una vez al año que deberán estar dirigidos especialmente a los funcionarios y empleados que laboren en áreas de atención al público o de administración de recursos, así como a miembros de sus respectivos consejos de administración o incluso al administrador único. Entonces, por eso estamos obligados a tomar este curso de la alta dirección, ¿no? También a los accionistas y directivos, ¿no? En su caso que pueda tener el centro. La difusión de las disposiciones y de sus modificaciones, esa es otra obligación que tenemos. Los funcionarios y empleados que vayan a laborar en áreas de atención al público o de administración de recursos deberán recibir capacitación en materia de PLD y debe ser una capacitación de inducción, ¿no? De manera previa o simultánea a su ingreso o al inicio de sus actividades en cualquiera de estas áreas que tenga el centro cambiario, ¿va? Entonces, esa es la otra capacitación, perdón, la otra obligación. Después tenemos la siguiente obligación, que es la de contar con sistemas automatizados. Estos sistemas de alguna manera nos tienen que ayudar a cumplir con todas estas obligaciones que tenemos y nos tienen que facilitar la vida, ¿no? Nos tienen que facilitar el hecho de conservar la información, detectar operaciones, reportarlas, generar avisos, llevar un histórico, dar seguimiento a las operaciones, agruparlas, generar las alertas, tener estos listados oficiales, etcétera, ¿no?
todos estos sistemas nos deben de simplificar muchísimo la tarea y para que lo puedan hacer, bueno, deben de estar ajustados a lo que señala las mismas disposiciones de carácter general. ¿Como cuáles son estas funciones? ¿No? Bueno, pues conservar y actualizar, así como permitir la consulta de los datos relativos a los registros de información que obre en el respectivo expediente de identificación de cada uno de los usuarios. También, por ejemplo, generar y transmitir de forma segura a la Secretaría por conducto de la Comisión la información relativa a los reportes de operaciones relevantes, reportes con dólares en efectivo, montos totales, reportes de operaciones inusuales, reportes de operaciones internas preocupantes, etcétera. Todos los reportes a los que estamos obligados a enviar como centro cambiario, ¿no? Entre otras obligaciones que tiene el centro. Entonces, sí es importante conocerlas, es importante que verifiquemos que realmente nuestro sistema lleva a cabo todas estas funciones y en caso de que no, bueno, que de alguna manera pues se, se corrijan, ¿no? Las deficiencias que pueda tener el sistema. Muy bien, la siguiente obligación es la de reserva y confidencialidad, también esta es muy importante. Aquí nos dice que nos queda estrictamente prohibido por disposición proporcionar información a nuestros usuarios o incluso a terceras personas del contenido de los reportes de operaciones que realicemos nosotros como centros cambiarios, así como de la información que requieran las autoridades competentes y que sea solicitada a través de nuestro órgano supervisor, que en este caso es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, no podemos estar divulgando esta información de los reportes que estamos emitiendo a la autoridad. Tenemos estrictamente prohibido también el revelar si, por ejemplo, la autoridad nos requiere de cierta información o documentación de nuestros usuarios. Todo eso no se puede divulgar, ¿va? También todo el personal del sujeto obligado o sujeto supervisado deberá guardar la más estricta confidencialidad sobre la información que se incluya en estos reportes que estamos emitiendo, ¿no? Y el envío de los reportes no viola ningún acuerdo sobre restricciones de revelación hecho por vía contractual y los reportes no se consideran como indicios fundados de la comisión de un delito. Nosotros como entidad financiera solamente estamos obligados a reportar. La autoridad es la que se tiene que encargar si realmente esas operaciones están relacionadas con algún delito o no lo están. Y nosotros reportamos de buena fe, ¿no? En cumplimiento a las disposiciones, en cumplimiento a la normatividad, como parte de este sistema preventivo, pero no nos consta que realmente se esté cometiendo un delito. Ya eso lo tiene que investigar directamente la autoridad competente. ¿Ah? Muy bien, la siguiente obligación es la lista de personas bloqueadas. Nosotros debemos de tener en nuestros sistemas automatizados esta lista, ¿no? ¿Y quiénes son estas personas bloqueadas? Bueno, pueden ser bloqueadas por organismos internacionales, por ejemplo, lo es el caso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, todas estas personas que están vinculadas a actos terroristas, a financiamiento al terrorismo también, entonces ahí los enlistas y nosotros no podemos trabajar con este tipo de usuarios, ¿no? También la misma unidad de inteligencia financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en investigación de estos delitos de lavado de activos o de financiamiento al terrorismo, pues también nos solicita a nosotros como entidad financiera, bueno, no puedes trabajar con estos usuarios y los tienes que bloquear, ¿no? Dentro del sistema. ¿Por qué? Porque están siendo investigados y de alguna manera se impide que los recursos de esas personas que están siendo investigadas sigan circulando de manera normal en el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque se presume que tienen un origen ilícito. Entonces, ¿qué evitamos con todo esto? Bueno, pues que se laven activos, ¿no? Entonces, tiene toda su razón de ser aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si alguno de nuestros usuarios está dentro de esta lista? Bueno, para empezar, debemos suspender todo tipo de operación. Debemos enviar un reporte de 24 horas a la autoridad diciéndole, hey, aquí hay una persona que quiso hacerme una operación, pero esta persona se encuentra dentro de la lista de personas bloqueadas que tú mismo me emites. Tenemos que informarle a nuestro usuario de que tiene que acudir directamente con el titular de la unidad de inteligencia financiera para que cheque esta situación porque está incluido dentro de la lista de personas bloqueadas y pues debemos esperar, ¿no? A indicaciones de la autoridad si permanece en esta lista o si es eliminado y ya podemos estar operando con ellos. Mientras no se puede operar, ¿no? Se les restringe cualquier tipo de operación a este tipo de personas. Muy bien. ¿Cuáles son, bueno, ya vimos a grandes rasgos pues, las obligaciones que tenemos, ¿no? En materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Obviamente es muchísima más información y la vemos un poquito con más a detalle
sobre todo con las personas que pues tienen trato con el público, ¿no? Con los usuarios y están en contacto con las operaciones de los usuarios. En este caso con ustedes, pues de manera general es más que suficiente que las veamos. Muy bien, entramos a los criterios de clasificación de usuarios por grado de riesgo. ¿Cuáles son esos criterios que nosotros tomamos para clasificar o para encasillar a nuestros usuarios en un determinado grado de riesgo? Bueno, entonces en Global Transfer lo que hacemos, establecemos 3 niveles de riesgo, ¿no? Para, sobre todo, usuarios, personas, morales, que son el bajo, medio y alto, y solamente 2 grados de riesgo para los usuarios, personas físicas, que es el alto y es el bajo, ¿sale? Y se consideran de riesgo alto a los siguientes. O sea, esto quiere decir que independientemente de la evaluación que tú hagas en tu sistema, si reúne este tipo de características, automáticamente tu usuario es considerado o debe ser considerado como un usuario de riesgo alto. Entonces, ¿cuáles son esas características? Las personas políticamente expuestas que sean de nacionalidad extranjera y cuyo nombramiento lo hayan recibido en el extranjero. Cambios significativos en el comportamiento transaccional y que no tenga una justificación el usuario para ello. Entonces, también automáticamente de cajón pasan a alto riesgo. Cuando se tenga dudas sobre los datos y documentos de identificación de los usuarios, ¿sí? Sobre todo que veamos ahí que está falseando información. Usuarios que se encuentran en la lista de personas bloqueadas, como ya lo vimos, y también en las listas OFAC, ¿no? Estas de Estados Unidos. Aquellos clasificados por la matriz de riesgo de nuestro sistema automatizado por las características propias del usuario. Estamos calificando ciertos indicadores de riesgo ahí, entonces esos indicadores van en función de las características inherentes del usuario y pues la matriz de riesgo del sistema genera un score y genera automáticamente un nivel de riesgo, ¿no? Y las reclasificaciones como resultados del análisis y posible reporte de operaciones inusuales. Es decir, ya el sistema nos alertó por una operación inusual, lo investigamos, incluso igual hasta lo reportamos porque no hubo una justificación y eso puede hacer que se incremente el grado de riesgo de nuestro usuario, ¿va? Y se consideran como de grado de riesgo medio en los siguientes supuestos. Usuarios, personas morales cuyos representantes, accionistas o integrantes sean personas políticamente expuestas de nacionalidad mexicana. Usuarios, personas morales cuyos accionistas sean jóvenes de bajo perfil, por ejemplo, 25 años de edad o menores, o que tengan domicilios comunes con otras personas morales, ¿no? Y que tengan también el mismo domicilio en común o igual los mismos accionistas, ¿no? Que compartan accionistas, que tengan accionistas en común, ¿no? Estas empresas. Todas estas características van a hacer que directamente un usuario, perdón, persona moral, sea clasificado con un grado de riesgo medio. Muy bien, entramos al siguiente tema que son los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de riesgos. Nosotros el año pasado, en 2021, hicimos un ejercicio de valoración, revisamos la metodología, revisamos la matriz de riesgos del sistema y bueno, pues nos percatamos que era necesario volver o era necesario reorganizar, ¿no? Esa metodología, rediseñarla y ajustarla a la operativa y a las características inherentes del centro cambiario. Entonces eso fue lo que se realizó. Una vez que se autorizó este rediseño, se tuvo que implementar. Solamente utilizamos, como les comentaba al inicio, los datos desde el inicio de operaciones en julio hasta el cierre de 2021, al 31 de diciembre de 2021, y pues estos fueron los resultados que obtuvimos. Calificamos cada uno de los productos o servicios que usa el centro cambiario, en este caso lo que son operaciones con dólares de los Estados Unidos de América, en caso de que la entidad utilice documentos con dólares de Estados Unidos de América, por ejemplo, cheques, el dólar canadiense y el euro, ¿no? Y en este caso, los productos que salieron con un mayor riesgo es el dólar de los Estados Unidos de América y el documento en dólar de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Por estos criterios que calificamos, ¿no? ¿Cuáles son? Sector con el que opera, es decir, si opera con el público en general, si opera más bien para empresas, etcétera, ¿no? El volumen de recursos, si es mayor, si es menor. En este caso, pues se manejan más recursos en dólares de Estados Unidos de América que euros, por ejemplo, o que dólar canadiense. Si facilita o no la transferencia de valor, pues en este caso, pues como es recurso pues en efectivo, pues sí lo facilita. Y el tipo de moneda con la que opera, ¿no? Ya sea dólar, ya sea euro, ya sea canadiense, ¿no? Entonces, todos estos riesgos o todas estas características inherentes generaron un score y arrojaron un determinado grado de riesgo
por cada servicio, ¿no? En este caso, pues estos son los que tenemos de mayor porcentaje. Entonces tenemos que un 50% de nuestros servicios son de alto riesgo y el 50% restante son de mediano riesgo, ¿sí? Nosotros como centro cambiario en la Evaluación Nacional de Riesgo salimos con un grado de riesgo medio. ¿Por qué? Porque somos entidades que trabajamos mucho con efectivo, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar con efectivo, bueno, nos hace más riesgosos que otro tipo de entidades financieras, como lo podrían ser, por ejemplo, las OFOMES no reguladas, ¿va? Muy bien. También medimos el riesgo que va encasillado con cada uno de los productos o servicios que maneja el centro cambiario y en base al volumen de operaciones, ¿no? que realiza. Entonces tenemos que el nivel de riesgo por los productos y servicios que tiene el centro cambiario es un nivel de riesgo que está de baja probabilidad, perdón, alta probabilidad de ocurrencia, pero en caso de que ocurra tiene un impacto menor, ¿no? Como lo podemos ver ahí en la gráfica. Entonces tuvimos un grado de riesgo, en este caso para probabilidad alto, pero el nivel de impacto sería bajo, ¿no? Entonces hay una alta probabilidad de que seamos utilizados para que laven activos, pero por el volumen de operaciones que manejamos el impacto sería menor, ¿no? No sería un impacto mayor, pero sí nos podría afectar como centro cambiario. Entonces sí somos muy susceptibles a ser utilizados para lavar recursos. En cuanto a los usuarios, el tipo de usuarios con el que manejamos, bueno, ¿cuáles son los indicadores de riesgo que se tomaron en cuenta? El tipo de persona, si es persona física, persona moral, física nacional o extranjera, moral nacional o extranjera, si son sociedades, dependencias y entidades del gobierno, el rango de edad para las personas físicas, la antigüedad, para las personas morales, la nacionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos nos arrojaron lo mismo, ¿no? Que tenemos una alta probabilidad de ser utilizados para lavar activos por el tipo de usuarios que manejamos y por sus características inherentes, pero de la misma manera, ¿no? En caso de que seamos utilizados, pues el impacto sería menor por el volumen pequeño de operaciones, al menos el volumen que se registró desde el inicio de operaciones hasta el cierre del 2021, ¿va? Vamos con el siguiente elemento que es el de países y áreas geográficas. Bueno, aquí nos dice que tenemos una probabilidad media de ser utilizados para lavar activos y que en caso de que ocurra, bueno, pues el impacto será menor también, ¿no? ¿Y qué valoramos aquí? Bueno, las entidades federativas en donde operamos, si son consideradas de alto riesgo o no, así como los países, ¿no? Y, por ejemplo, si nos encontramos en frontera, o no nos encontramos en frontera, ya sea norte o sur, ¿no? Precisamente se presta para lavar estos activos, ¿no? Entonces, tenemos esa probabilidad media, pero tenemos un impacto bajo en caso de que ocurra. Y por último, el último elemento que es el de transaccionalidad y canales de envío. Aquí, ¿qué calificamos? Bueno, calificamos si tenemos operaciones en efectivo, pues que es obvio, manejamos con puras operaciones en efectivo, no manejamos documentos. Si es en pesos o si es en dólar de los Estados Unidos mexicanos o dólar canadiense o euro. Y el volumen de operaciones, ¿no? Si va de 1 a 1.000 dólares, de 1.000 a 5.000 o superiores a 5.000, ¿no? Que serían las de mayor riesgo porque pues, serían las más atractivas para los criminales, ¿no? Y en los canales de vinculación que tenemos con nuestro cliente, que en este caso pues, son puras ventanillas de atención al usuario. Entonces aquí tenemos una probabilidad media también de ocurrencia, pero un impacto medio, ¿no? En caso de que ocurriera. Entonces, por este volumen de operaciones que tenemos, realmente pues la probabilidad y el impacto serían medios, ¿no? Entonces a lo mejor aquí sí estaría un poquito más, por el tipo de operaciones que realizamos, estarían los riesgos más altos, ¿no? Identificados en este elemento de transaccionalidad y canales de envío o distribución con nuestros usuarios, ¿va? Muy bien. Entonces, esta es la matriz ya de riesgos final que tenemos en cuanto a productos y servicios. Pues tenemos un grado de riesgo medio y transaccionalidad y canales de envío. Los productos y servicios por las características inherentes y la transaccionalidad pues por el manejo de efectivo, ¿no? Hicimos una evaluación de mitigantes también. Los mitigantes tienen que incidir en el riesgo de nuestra entidad y de alguna manera nos tienen que disminuir la exposición a esos riesgos. Entonces, tienen que ser evaluados para que podamos ver de qué manera disminuyen esa exposición, ¿no? Si hay que ajustar un poquito esos controles, si hay que apostarle más a determinados tipos de controles, por ejemplo, en este caso, lo que es países y áreas geográficas tenemos una eficiencia regular
en los mitigantes, tenemos que apostarle un poquito más ahí. ¿Para qué? Para que nos siga generando un riesgo residual bajo, ¿no? Más sin embargo, independientemente del grado de riesgo y de la eficacia en los controles, todos los elementos nos dieron un grado de riesgo bajo, precisamente por el volumen, ¿no? de operaciones que es pequeño y porque la zona de operación pues es muy limitada, ¿no? Que tenemos ahorita en el centro. Si tuviéramos más sucursales, sobre todo en otras entidades federativas, a lo mejor de un mayor riesgo, un mayor número de usuarios, características más diversas en nuestros usuarios, pues eso sí nos haría, nos aumentaría el grado de riesgo a nuestro centro cambiario, ¿va? Entonces, el nivel de riesgo total del centro cambiario es un riesgo bajo. Entonces, aplicamos buenos controles y esos controles nos permite determinar un nivel de riesgo bajo para nuestro centro. Y ese sería el que debe de quedar, ¿no? Bajo ese nos debemos de conducir. Entonces tenemos que seguir ajustando nuestros controles, tenemos que seguir aplicando nuestros controles precisamente para tener disminuido ese nivel de riesgo. Porque el riesgo no se elimina, no solamente lo vamos a administrar, solamente lo vamos a mitigar, pero para que se pueda mitigar, pues es importante que podamos tener buenos controles. Muy bien, entramos al siguiente tema, estructuras internas. Ya lo vimos un poquito como parte de las obligaciones en materia de PLD y FT, pero vamos a ahondar un poquito en ello, ¿no? Estas estructuras internas, pues bueno, es lo que es nuestro oficial de cumplimiento y lo que es nuestro comité de comunicación y control. El objetivo del comité es dictar y vigilar el cumplimiento de las medidas y procedimientos del centro cambiario para prevenir que seamos utilizados para lavar dinero o financiar actos terroristas, ¿no? Y el oficial de cumplimiento, como parte también de estas estructuras, es la persona responsable con la preparación adecuada y con la categoría de autoridad necesarias para administrar estos riesgos y para llevar a la entidad al cumplimiento, ¿no? Administrar los riesgos de LAFT, lavado de activos y financiamiento del terrorismo y llevar al cumplimiento, sobre todo en este régimen preventivo, ¿no? Las estructuras internas del centro cambiario garantizan la gestión eficaz de las políticas y procedimientos elaborados por la entidad o por la sociedad y sus decisiones son de relevancia o de suma importancia para mantener una adecuada gestión de los riesgos a los que está expuesto o puede estar expuesto el centro cambiario. Entonces hay que tener aquí mucho cuidado, ¿no? Es importante contar con esas estructuras internas, es importante que haya una solidez en las mismas para precisamente mantener a la entidad mitigada, ¿no? Administrada en esta exposición al riesgo. Muy bien, entramos al último tema de esta capacitación que se le conoce como nuevas tendencias y señales de alerta. ¿Qué es lo nuevo que están haciendo los criminales, las organizaciones criminales o incluso también las organizaciones terroristas para lavar activos o para financiar actos terroristas? ¿Qué están haciendo? Bueno, para esto la Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado ciertos modos operandi, ¿no? De estos criminales y los ha encasillado o los ha agrupado en tipologías, ¿no? Porque estos se realizan de manera reiterada y constante. Entonces, estas tipologías tienen ciertos nombres y vamos a ver algunas de ellas aquí en esta presentación. Empezamos con la estructura corporativa que simula operaciones para lavar dinero. Entonces, aquí nos está hablando de empresas fantasma que se están creando precisamente para lavar estos activos y aparentar que ese recurso viene de las operaciones simuladas que tienen estas empresas, ¿no? A esto se refiere esta tipología. Nos dice que, ¿cuál es el caso en específico? Nos dice una organización ofrece por medio de agentes independientes los servicios de lavado de dinero a organizaciones delictivas en diferentes países, no nada más en territorio nacional. Mediante empresas fachada o estas empresas fantasma se proveían servicios financieros y se realizaban diferentes operaciones para luego dispersar los recursos por medio de transferencias internacionales a diversos países, ¿no? Este es el caso en lo particular. ¿Cuáles son los indicadores que nosotros como centro cambiario a raíz de este caso tenemos que tomar en cuenta? Bueno, pues son los siguientes. Que se realicen numerosas operaciones de transferencias internacionales por montos elevados, que los beneficiarios de las transferencias internacionales realizadas por las empresas no coincidan o no sean compatibles con realmente el perfil transaccional de las personas que lo estén realizando, que diversas empresas declaran tener los mismos socios o incluso también domicilios en común y la ubicación declarada a las instituciones financieras, en este caso, por ejemplo, nosotros como centros o a los bancos incluso, no existen, ¿no? Son oficinas virtuales, o sea, realmente el espacio o el domicilio que nos están declarando, no hay oficinas físicas ahí. Entonces, toda esa serie de alertas son las que nosotros tenemos que tomar en cuenta para determinar si nuestros usuarios pueden o no estar lavando activos,
¿vale? Muy bien. Eh, También los accionistas de las empresas son jóvenes de bajo perfil. Los dirigentes de la organización no tienen ningún vínculo corporativo con las empresas de la estructura, ya que no figuran como accionistas, representantes legales ni apoderados o firmantes de las cuentas. Y se identifica la usurpación de funciones y operaciones exclusivas de las instituciones financieras, tales como como la captación de recursos, cambios de divisas, el envío de transferencias, los cuales son realizadas por la organización para sus usuarios. También estas empresas reciben y dispersan recursos a diversos individuos y empresas sin una relación aparente entre ellos, y una misma empresa declara diferentes actividades económicas a las instituciones financieras en las que abre cuentas bancarias. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de tener cuidado para detectar cualquier situación inusual o anormal en nuestros usuarios, ¿va? Muy bien, vemos otra tipología que se le conoce como desarrollo de bienes raíces con dinero ilícito. Entonces, ¿qué nos dice el caso en particular en esta tipología? Bueno, es una empresa de reciente creación dedicada a la edificación y desarrollo de vivienda, o que realizaba proyectos inmobiliarios sin que se identificara alguna fuente lícita de los recursos utilizados para la compra de los terrenos y para cubrir los costos de las obras de edificación, ¿no? Ya la construcción en sí. Esta empresa se encontraba relacionada con otras 6 empresas, también de reciente creación. Ahí tenemos un indicador de riesgo, ¿no? Que sea de reciente creación, ¿no? Que no lleve mucho tiempo en el mercado y que tenían en común a sus sujetos, perdón, a 2 sujetos jóvenes que fungían como representantes legales de las mismas y a su vez participaban en la constitución de otras empresas, ¿no? De otras personas morales. La primera de ellas, esta primera empresa, utiliza un esquema de preventa de los inmuebles con liquidaciones de contado, fíjense, incrementando de manera significativa pues su inventario, ¿no? Sin embargo, no existen reportes relacionados a dichas operaciones ni registros de notarios que hayan dado fe de las mismas. Adicionalmente, recibe recursos de empresas relacionadas con los accionistas jóvenes por concepto de pago de servicios por montos elevados sin una justificación comercial, dado los giros mercantiles de dichas empresas. Y bueno, pues se presume la existencia de operaciones simuladas entre estas empresas relacionadas con el objetivo de integrar recursos de origen ilícito a la economía formal. Entonces, aparentan realizar este tipo de operaciones de compraventa, ya sea de terrenos o de construcciones, y lo que hacen es estas preventas, ¿no? Y de alguna manera, pues, el dinero que están utilizando, que aparentemente viene de estas preventas, pues es dinero ilícito, ¿va? Entonces, de alguna manera justifican con esta actividad de construcción que el dinero viene de estos actos, ¿no? Y que esos actos son aparentemente legales, ¿va? Muy bien. ¿Qué indicadores debemos de tomar de riesgo aquí en esta tipología? Bueno, estas empresas de reciente creación, una, que realizan operaciones por montos elevados en un corto periodo de tiempo. Empresas con giros mercantiles diversos que tienen a los mismos representantes legales o incluso a los mismos accionistas. Personas físicas jóvenes como representantes legales de varias empresas y sobre todo que su perfil no vaya acorde a empresas cuya razón social evoca un giro mercantil, el cual no es el que dicha empresa lleva o al que se dedica. El incremento en el inventario de una empresa de manera significativa en un periodo corto de tiempo sin ingresos que lo justifiquen también. Financiamiento entre empresas cuya fuente de ingresos se desconoce. Transferencia de recursos entre empresas del mismo grupo sin justificación aparente y empresas inmobiliarias que utilizan esquemas de preventa de inmuebles con un porcentaje de operaciones liquidadas de contado o un alto porcentaje de estas operaciones liquidadas en dicha etapa del proyecto, ¿no? Sin que todavía esté la construcción terminada. Entonces, estos son las alertas que debemos de tomar en cuenta y debemos estarlas relacionando con las características propias de nuestros usuarios, ¿no? Muy bien, entramos a la siguiente tipología que se le denomina uso de personas jóvenes para enviar dinero al extranjero proveniente del narcotráfico. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el caso en particular, ¿no? Que generó esta tipología. Bueno, pues un grupo de sujetos con domicilios en una ciudad fronteriza en determinado país reciben recursos principalmente en efectivo y de manera fraccionada. Entonces, ya vimos en un inicio, ¿no? En la etapa de estratificación, cómo se dividen grandes sumas de dinero en sumas más pequeñas, ¿no? Precisamente para evadir reportes y para evitar llamar la atención, ¿no? Los cuales eran en su mayoría transferidas a 17 empresas en otro país, todas ellas con actividad económica sin relación alguna entre sí, ni con la de los sujetos ordenantes de dichas transferencias.
Algunos de los sujetos realizaban transferencias en montos o con montos elevados entre sí mediante cuentas de reciente creación y de las actividades económicas reportadas para su apertura no se encontraba una justificación para la realización de dichas operaciones, ni los destinatarios o los montos elevados que manejaban también, ¿no? Entonces, adicionalmente a eso, algunos de los sujetos menores de edad, menores de 25, bueno, no menores de edad, sino menores de 25 años, y el grupo de sujetos tenían nexos con el crimen organizado y ninguno de ellos se encontraba inscrito en el registro federal de contribuyentes, ¿no? Y lo que hace que la legalidad de los recursos pues, sea poco probable, ¿no? Perdón, que se dude sobre esa legalidad de esos recursos. Ok, ¿cuáles son los indicadores que debemos de tomar en cuenta en este caso en particular? Bueno, las cuentas de reciente apertura con un alto número y monto de operaciones, los recursos recibidos en efectivo, por lo que se desconoce de dónde provienen, la recepción de recursos de múltiples zonas geográficas sin que se encuentre relación entre los sujetos que reciben esos recursos y los que los ordenan su transferencia, por ejemplo, recepción de recursos de manera fraccionada, transferencias realizadas por montos muy elevados y que no sean acordes al perfil transaccional de los sujetos que la están operando. La edad de los sujetos no es acorde a los montos manejados y los sujetos no registran actividad fiscal a pesar de los altos volúmenes de recursos operados, ¿no? También la poca permanencia de los recursos en las cuentas bancarias. Aperturan una cuenta, hacen ciertos movimientos y luego sacan el dinero en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, estos son los indicadores que debemos de tomar en cuenta. Va, la siguiente tipología se denomina red de personas físicas vinculadas a tratas de personas y explotación sexual, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí el caso en particular? Bueno, esta red de personas físicas en su mayoría con relación familiar que contactaban, perdón, a mujeres en el extranjero, principalmente sudamericanas, y las invitaban a México mediante engaños al ofrecerles trabajo para prestar servicios de modelaje. Las personas involucradas contaban con diversos avisos por la compra de inmuebles en efectivo. Entonces, así como reportes de operaciones inusuales alertados por identificar a una de las personas como fundador y dueño de una página electrónica en la que presuntamente se proporcionaban servicios de acompañamiento. Sin embargo, dicha actividad era utilizada como fachada, ya que la verdadera actividad radica en un esquema de trata y explotación sexual. Los recursos obtenidos del ilícito cometido se depositaban a favor de una persona moral, en este caso lo denominan como empresa A, donde los accionistas y firmantes eran familiares del líder para después devolverlos a este último, principalmente mediante Space, por concepto de honorarios, simulando una prestación de servicios, ¿va? Con el objetivo de perder el rastro de los recursos, el líder de la organización envió transferencias internacionales a diversos países y registró la compra de criptomonedas y en empresas fantasma que también le retribuían por concepto de honorarios. Entonces, este es el caso en particular, ¿no? ¿Y cuáles son los indicadores de riesgo que debemos de tomar en cuenta, de los que debemos estar alerta? Bueno, que son personas físicas identificadas en fuentes externas en una red internacional de trata de personas. Por eso es importante tener la lista de personas bloqueadas, porque pues, estas personas están siendo investigadas por algún delito. Personas físicas y morales en investigación por delitos de tráfico de personas y explotación sexual también. Personas físicas denunciadas con relación familiar, accionistas y firmantes de una misma persona moral, y operaciones con montos elevados, incongruentes a las actividades económicas declaradas y con una poca información fiscal declarada, ¿no? Personas físicas también y morales que tengan los mismos teléfonos y domicilios declarados en las instituciones bancarias, simulación de operaciones entre personas físicas y morales, envío y recepción de recursos entre los identificados, compra de inmuebles, vehículos de lujo y joyas con un alto valor comercial, y donde no se identifique el origen de los recursos también, ¿no? Y el grupo de personas vinculadas a una organización criminal. Entonces, ojo con estos indicadores de riesgo, esos son los que nos deben de servir a nosotros para, de alguna manera, crear también escenarios de alertamiento, ¿no? En nuestros sistemas y detectar posibles operaciones inusuales con nuestros usuarios. Muy bien, con esto llegamos al final de la presentación. Espero que la información que hayamos visto en esta presentación haya sido digerible, haya sido entendible.
lo mejor explicada posible y sobre todo pues que ustedes se queden con gran parte de este contenido, ¿no? Y que les sea de mucha utilidad, que nos ayuden a nosotros también dentro del centro cambiario a tomar las mejores decisiones en materia de prevención, y de alguna manera respalden las decisiones, ¿no? Que se van tomando también en cuanto a la operación, en cuanto al cumplimiento, en cuanto a la normativa, ¿no? Entonces, no me queda más que agradecerles cualquier duda, cualquier cuestión o comentario que tengan al respecto de la presentación, con gusto lo pueden hacer al correo occ@globaltransfer.com.mx y pues, con gusto ahí atiendo sus comentarios y sus dudas. Entonces, no me queda más que agradecerles, les deseo una muy bonita tarde, muy bonito día a ustedes y pues nos vemos para la próxima.